Imagínate esto, tablillas de arcilla milenarias enterradas durante siglos bajo las arenas del desierto de Mesopotamia. Cuando los arqueólogos finalmente descifraron su escritura cuneiforme, descubrieron una historia tan extraordinaria que desafía todo lo que creíamos saber sobre los orígenes humanos. Esta es la historia de los Anunnaki, los dioses que supuestamente vinieron del cielo. A mediados del siglo XIX, bajo las ruinas de la antigua Babilonia y Asiria, los arqueólogos desenterraron miles de tablillas de arcilla. Entre ellas estaban la epopeya de Gilgamesh y mitos de creación que precedían a la Biblia por miles de años. Pero enterrado dentro de estos textos antiguos había algo mucho más extraordinario, relatos detallados de seres llamados los Anunnaki, que literalmente significa aquellos que vinieron del cielo a la tierra. La historia no comienza en la Tierra, sino en un planeta distante llamado Nibiru, un mundo atrapado en una órbita elíptica que lo acerca a nuestro sistema solar una vez cada 3600 años. Según estos textos antiguos, Nibiru se estaba muriendo. Su atmósfera se estaba deteriorando, y sus habitantes, una raza avanzada de seres, enfrentaban la extinción. Los Anunnaki no eran meramente dioses mitológicos, sino seres extraterrestres de carne y hueso con tecnología muy superior a cualquier cosa que los humanos pudieran imaginar. La atmósfera de su planeta se estaba filtrando al espacio, y descubrieron que solo una sustancia podía salvar su mundo, el oro. No para riqueza o decoración, sino como partículas microscópicas que podían dispersarse en la atmósfera de Nibiru para crear un escudo protector. Sus científicos calcularon que la Tierra, este pequeño planeta azul en un sistema solar vecino, contenía vastas cantidades de este metal precioso. Y así comenzó la misión espacial más grande en la historia cósmica. Hace aproximadamente 445.000 años, según la interpretación del investigador Zecharia Sitchin de estas tablillas, la primera nave espacial Anunnaki descendió a través de la atmósfera terrestre. La misión fue liderada por Enki, un científico e ingeniero brillante, junto con su medio hermano Enlil, un comandante militar estricto. Su padre, Anu, permaneció como el gobernante supremo en Nibiru. Los Anunnaki establecieron su primer asentamiento en lo que ahora es la región del Golfo Pérsico, la antigua Mesopotamia, la cuna de la civilización. Lo llamaron Eridu, y se convirtió en su base de operaciones. Con su tecnología avanzada, comenzaron a extraer oro de los océanos y luego de minas profundas en África. Durante miles de años, los Anunnaki trabajaron en estas minas. Pero conforme pasaba el tiempo, los trabajadores, Anunnaki de menor rango llamados los Igigi, se volvieron inquietos. El trabajo era extenuante, incluso para su fisiología avanzada. Trabajaban en las profundidades de las minas de oro africanas, lejos de su mundo natal, sin final a la vista para su exilio cósmico. Hace aproximadamente 300.000 años, lo inevitable sucedió. Los Igigi se rebelaron. La rebelión fue rápida y decisiva. Los Igigi rodearon el centro de comando de Enlil, sus herramientas de trabajo transformadas en armas de protesta. Exigían alivio de su trabajo interminable. Enlil, el comandante autoritario, quería aplastar la rebelión con fuerza. Pero Enki, el científico más compasivo, propuso una solución diferente, una que cambiaría para siempre el curso de la vida en la Tierra. ¿Por qué no crear un trabajador primitivo?, sugirió Enki. Un ser lo suficientemente inteligente para usar herramientas y seguir órdenes, pero lo suficientemente primitivo para servir nuestras necesidades sin cuestionamiento. La materia prima para este experimento ya existía en la Tierra, homínidos primitivos que habían evolucionado naturalmente durante millones de años. Estos primeros humanos eran fuertes pero carecían de las habilidades cognitivas necesarias para tareas complejas. Lo que sucedió después parece ciencia ficción, pero está detallado meticulosamente en los textos antiguos. En un laboratorio sofisticado, Enki y su equipo comenzaron experimentos genéticos que harían sentir envidia a los científicos modernos.
Extrajeron material genético de sí mismos y lo combinaron cuidadosamente con el de los homínidos existentes. El proceso era complejo y lleno de fallas. Los primeros intentos produjeron seres que eran demasiado animales o demasiado parecidos a dioses. Pero eventualmente, después de numerosos intentos, lograron crear el trabajador perfecto, Homo sapiens, nosotros. La primera creación exitosa fue llamada Adamu, de donde obtenemos Adán, que significa el primer hombre. Más tarde, crearon a Tiamat, similar a Eva, la primera mujer. Estos no fueron solo saltos evolutivos aleatorios, fueron proyectos de ingeniería genética deliberados conducidos por seres con tecnología que parecía divina para cualquiera que la presenciara. El jardín del Edén descrito en textos religiosos posteriores pudo haber sido el laboratorio genético de Enki, un ambiente controlado donde los primeros humanos genéticamente modificados fueron criados y estudiados. Aquí, los Anunnaki observaron sus creaciones, les enseñaron habilidades básicas y determinaron su aptitud para el propósito previsto. Inicialmente, como muchos organismos genéticamente modificados, estos primeros humanos eran estériles, incapaces de reproducirse independientemente. Esto era intencional, los Anunnaki querían controlar su población. Pero Enki, encariñándose con sus creaciones y reconociendo su potencial, modificó secretamente su genética para permitir la reproducción. Esta decisión más tarde causaría una ruptura masiva entre los dos hermanos y llevaría a consecuencias que resonarían a través de la historia humana. Conforme pasaron las generaciones, algo inesperado sucedió. Los trabajadores humanos comenzaron a mostrar inteligencia más allá de sus parámetros previstos. Comenzaron a hacer preguntas, mostrando creatividad y desarrollando vínculos emocionales con algunos de sus supervisores Anunnaki. Algunos Anunnaki, particularmente aquellos trabajando cercanamente con humanos, comenzaron a compartir conocimiento que se suponía debía permanecer secreto. Enseñaron a los humanos sobre astronomía, matemáticas, metalurgia y agricultura. Estos Anunnaki fueron llamados los vigilantes y su transferencia no autorizada de conocimiento fue considerada una grave violación de la ley cósmica. Los textos describen cómo ciertos Anunnaki incluso tomaron mujeres humanas como compañeras, produciendo descendencia híbrida de tamaño y habilidad extraordinarios, los Nefilim, o gigantes, mencionados en varios textos antiguos. Estas uniones estaban prohibidas, ya que contaminaban aún más el experimento genético y creaban seres que no eran completamente humanos ni completamente Anunnaki. La situación en la Tierra se volvía cada vez más compleja. Los humanos se estaban multiplicando rápidamente y extendiéndose por el planeta. Algunos habían adquirido conocimiento avanzado y estaban desarrollando sus propias civilizaciones. Los Nefilim híbridos se estaban convirtiendo en líderes poderosos, pero su naturaleza dividida los hacía impredecibles y frecuentemente violentos. Enlil se alarmó. Esto no era lo que habían planeado. Se suponía que los humanos fueran trabajadores simples, no una especie inteligente capaz de pensamiento y acción independientes. Comenzó a verlos como una amenaza, no solo para la operación minera, sino potencialmente para los propios Anunnaki. Los reportes que llegaban a Nibiru pintaban un panorama de caos y contaminación genética. La misión original, extraer oro y regresar a casa, se estaba viendo comprometida por experimentos biológicos no autorizados y vínculos emocionales. Hace aproximadamente 13.000 años, cuando Nibiru se acercó a la Tierra en su ciclo orbital regular, se tomó una decisión en los niveles más altos del liderazgo Anunnaki. El experimento humano había ido demasiado lejos. Era hora de terminarlo. Anu, el gobernante supremo, y el Consejo de Nibiru decretaron que la humanidad debería perecer. Habían detectado signos de un desastre natural que se aproximaba, inundaciones masivas que resultarían de los efectos gravitacionales del acercamiento de Nibiru y el final de la última era glacial.
En lugar de advertir o salvar a los humanos, decidieron dejar que la naturaleza siguiera su curso. Todos los Anunnaki juraron mantener el secreto. Se retirarían a sus naves espaciales y estaciones orbitales, esperarían la catástrofe, y luego regresarían a una tierra limpiada para reanudar sus operaciones mineras. Pero Enki no podía soportar ver a sus creaciones destruidas. En secreto, se apareció a uno de sus sirvientes humanos más fieles, un hombre que conocemos como Noé, llamado Utnapishtim en los textos sumerios originales. En una visión parecida a un sueño, Enki le advirtió del diluvio que se acercaba y le proporcionó instrucciones detalladas para construir una embarcación masiva. «Construye un barco», susurró Enki, según estas especificaciones. «Lleva a bordo a tu familia y representantes de todas las criaturas vivientes. Las aguas se alzarán más alto que las montañas, pero sobrevivirás para ver un mundo nuevo». La construcción del arca fue una empresa monumental, requiriendo conocimiento de ingeniería avanzada que Enki proporcionó secretamente. Cuando otros humanos se burlaron de Noé por construir un barco masivo lejos de cualquier gran cuerpo de agua, no tenían idea de que estaban presenciando la misión de rescate más grande en la historia humana. Cuando la atracción gravitacional de Nibiru finalmente desencadenó las inundaciones catastróficas, la destrucción fue más allá de la imaginación. Muros de agua de cientos de metros de altura barrieron continentes. Civilizaciones enteras desaparecieron en cuestión de días. Las ciudades cuidadosamente construidas de la humanidad primitiva desaparecieron bajo las aguas turbulentas. Desde sus naves espaciales, los Anunnaki observaron con horror mientras sus creaciones perecían. Incluso Enlil, quien había aprobado el plan, se conmovió por la escala de la devastación. Los textos antiguos describen cómo los propios dioses lloraron ante la destrucción que habían permitido que se desarrollara. Pero cuando las aguas finalmente retrocedieron y el arca de Noé llegó a descansar en tierra firme, los Anunnaki sobrevivientes se asombraron al descubrir que algunos humanos habían sobrevivido. Enlil se enfureció inicialmente, sospechando que alguien había violado el juramento de silencio. Pero cuando supo que fue Enki quien salvó a la humanidad, se dio cuenta de que no había vuelta atrás. Reconociendo que la humanidad había demostrado su resistencia y derecho a existir, el liderazgo Anunnaki tomó una decisión trascendental. En lugar de intentar otra extinción, establecerían una nueva relación con sus creaciones. Se permitiría a los humanos reconstruir y florecer, pero bajo la guía y supervisión de Anunnaki seleccionados que permanecerían en la tierra como dioses y gobernantes. Esto marcó el comienzo de la civilización post-diluvio, donde los Anunnaki se establecieron como el panteón de dioses adorados por las primeras culturas humanas. Enki se conoció como Ea, el dios de la sabiduría y el agua. Enlil se convirtió en el dios del aire y la autoridad. Sus descendientes y subordinados se convirtieron en los varios dioses y diosas de las mitologías mesopotámica, egipcia, griega y otras mitologías antiguas. Pero este arreglo no era permanente. Hace aproximadamente 4000 años, cuando la civilización humana se volvió más sofisticada e independiente, la mayoría de los Anunnaki se prepararon para dejar la Tierra permanentemente. Su misión estaba completa, se había extraído suficiente oro para salvar Nibiru, y la humanidad había evolucionado hasta convertirse en una especie autosuficiente capaz de continuar el trabajo si era necesario. Antes de partir, establecieron los fundamentos de la civilización humana, las primeras ciudades, códigos legales, sistemas matemáticos y conocimiento astronómico. Eligieron ciertos humanos para servir como intermediarios, reyes y sacerdotes que mantendrían el orden y continuarían proporcionando recursos si los Anunnaki alguna vez regresaran. La partida fue gradual, con diferentes grupos de Anunnaki marchándose en diferentes momentos. Algunos eligieron quedarse, integrándose tan completamente con la sociedad humana que su naturaleza divina se obscureció a través de las generaciones. Otros se retiraron a bases ocultas, manteniendo contacto mínimo con el mundo de la superficie.
Según los textos antiguos, la partida de los Anunnaki no era permanente. Prometieron regresar cuando Nibiru se acercara nuevamente a la Tierra, un ciclo que ocurre cada 3600 años. Cada regreso traería oportunidades para verificar el progreso de la humanidad, recoger cualquier recurso necesario, y potencialmente reclutar humanos para aventuras entre las estrellas. El último acercamiento registrado de Nibiru ocurrió alrededor del 600 al 700 AC, coincidiendo con cambios significativos en la civilización humana y el surgimiento de la antigüedad clásica. Si el ciclo continúa como se predijo, el próximo acercamiento ocurriría en algún momento en el futuro cercano, una perspectiva que tanto emociona como aterroriza a aquellos que toman en serio estos relatos antiguos. Hoy en día, los proponentes de las teorías de antiguos astronautas señalan numerosos aspectos inexplicables de la historia humana como evidencia de que la historia de los Anunnaki podría ser más que mitología. La aparición repentina de civilizaciones sofisticadas como Sumeria, el conocimiento astronómico avanzado de las culturas antiguas, las construcciones megalíticas que parecen estar más allá de las capacidades de su tiempo, y las similitudes sorprendentes entre los mitos de creación de culturas aisladas alrededor del mundo. Los escépticos argumentan que estas historias son puramente mitológicas, representando los intentos de los primeros humanos de entender su mundo a través de narrativas sobrenaturales. Señalan que las afirmaciones extraordinarias requieren evidencia extraordinaria, y que existen explicaciones alternativas para la mayoría de las anomalías arqueológicas citadas por los teóricos de antiguos astronautas. Pero independientemente de si uno cree en la verdad literal de los relatos Anunnaki, plantean preguntas profundas que continúan fascinando a la humanidad. ¿Estamos solos en el universo? ¿Cómo se desarrolló la civilización humana tan rápidamente? ¿Qué explica los vacíos en nuestro registro evolutivo? ¿Y si seres avanzados visitaron la Tierra en el pasado, podrían regresar otra vez? Las tablillas de arcilla antiguas de Mesopotamia, con sus relatos detallados de dioses que vinieron del cielo, continúan desafiando nuestro entendimiento de la historia humana y nuestro lugar en el cosmos. Ya sea vistas como registros históricos, obras maestras mitológicas, o algo intermedio, la historia de los Anunnaki sigue siendo uno de los misterios más cautivadores del mundo antiguo. Al final, quizás el aspecto más intrigante de la historia Anunnaki no es si sucedió exactamente como se describe, sino lo que revela sobre la búsqueda eterna de la humanidad para entender nuestros orígenes y nuestro destino entre las estrellas. Los dioses que vinieron del cielo pueden haberse marchado hace mucho tiempo, pero su legado vive en cada humano que mira al cielo nocturno y se pregunta, ¿estamos solos? La verdad puede estar oculta en textos antiguos, enterrada bajo arenas del desierto, o escrita en las propias estrellas. Pero una cosa es cierta, la historia de los Anunnaki continúa capturando imaginaciones y desafiando suposiciones sobre el mayor misterio de todos, el origen y propósito de la civilización humana.